célula que experimenta una lesión irreversible, pues indefectiblemente muere, ¿no? Y al morir, la célula comienza a experimentar una serie de cambios, ¿no? Una serie de cambios morfológicos generados por una serie de mecanismos que se denomina necrosis. Y hemos visto de que la necrosis es un mecanismo de descomposición que tiene también sus fases, ¿no? Microbiosis, mitoconeurosis, necrolismo, y que estas tienen diferentes tiempos de, digamos, de duración, dependiendo lógicamente del tipo de célula, de la no, etc. Y hemos visto de que los tejidos necróticos pues, pueden tener diferente constitución, ¿no? Hay necrosis de tipo liquefactiva, donde las células muertas pues, se convierten en una masa purulenta, blanco-amarillenta, que se llama pus. Y hemos dicho de que la pus siempre es generada por microorganismos, bacterias, hongos, parásitos. Y también había necrosis de tipo coagulativas, donde usualmente la falta de oxígeno, ¿no? La hipoxia, genera pues, la coagulación de las proteínas. Y la célula usualmente lo que va a mantener es su forma, su tamaño, durante más o menos un periodo más o menos prolongado, es decir, el proceso de necrobiosis dura un poquito más en la necrosis coagulativa. Un ejemplo, y luego visto también en práctica, es el infarto al miocardio. El infarto a las fibras musculares. En otros casos hay otros tipos de necrosis, como por ejemplo se experimenta por la acción del Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Que no solamente el Mycobacterium tuberculoso genera necrosis gaseosa, sino también, por ejemplo, en la sífilis, el Treponema pallidus, en la lepra, en la Sieberhans, etc. Generan una necrosis en la cual el tejido necrótico o la masa del tejido necrótico se va a presentar como una masa blanquecina, no pastosa, semejante al queso, ¿no? Llamado queso suizo. Así está, inclusive en los quesos que han pedido, y creo que necesitan queso suizo. Yo la verdad no creo, yo digo como queso. Entonces esta masa, ¿cierto?, es producto de este proceso en el cual hay una necrosis coagulativa intensa. En realidad se dan, los tipos de necrosis van a estar dados por estos dos mecanismos fisiopatológicos mencionados, la digestión enzimática y la descomposición de las proteínas. O sea que las dos se dan, una en más, digamos, proporción que la otra, pero las dos se dan. Y también vimos que había una necrosis que era exclusivo de la grasa del tejido adiposo. Y lo vimos específicamente en el tejido graso peripanoideano, con la pancreatitis aguda, donde la lipasa pancreática pues extravasa, sale del conducto y entra en contacto con la grasa, con el adipocito, y comienza a destruir pues, la grasa, comienza a liberar los ácidos grasos. Y los ácidos grasos que se liberan en el extracelular encuentran calcio y generan este proceso de sapoiodulación. Necrosis enzimática de la grasa, necrosis química también se llama, o necrosis grasa, simplemente específica del tejido adiposo. Bueno, y también eso, y además eso se vio ya en las prácticas, ¿no? Yo me imagino que ustedes, de repente la semana pasada hubo grupos y esta semana los otros grupos están analizando viendo este tipo de cómo desarrollado. Pero también en teoría hablábamos de que había necrosis, por ejemplo, gangrenosa, ¿no? La gangrena seca, la gangrena aguda, había necrosis fibrinoide. Entonces habíamos dicho de que la necrosis o la muerte celular, usualmente el proceso patológico, usualmente es provocado por algo.
porque la enfermedad no es generada de la nada. Hay algo, hay un factor etiológico. Sí. Por eso que cuando ustedes tengan sus pacientes y les pregunten, ¿y doctora, qué cosa habrá provocado eso? Como no saben qué decirle, como no han identificado, no se preocupe, la cosa es solucionar su problema. Hay algo. No puede ser nada. Y además hemos dicho que hay enfermedades que pueden ser generadas por, antes se llamaba factores desconocidos, pero en realidad son múltiples factores. Hoy se conocen como enfermedades idiopáticas multifactoriales. Pero siempre hay algo. Entonces, si hay algún agente agresor, vamos a imaginarnos que la que va a entrar entra con su machete, entra a agredir. Poniendo, vamos a imaginar. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si ella viene a nosotros? ¿No? De repente, protegernos, de repente ganar otra ¿no? O no sé, saco algo. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Es un mecanismo natural de defensa. Por fisiología ya ustedes saben, ¿no? Es más, inclusive los reflejos son reflejos. El reflejo de huida, por ejemplo, no sé si han hecho con los sapitos. Entonces, son reflejos de protección. Entonces, los tejidos que están siendo agredidos también reaccionan con mecanismos inmunológicos de protección. Y por ejemplo, yo la bacteria en este tejido comienzo a destruir a esta célula, luego a la otra célula, seguramente los demás van a comenzar y viene el trono. Hay que defendernos. ¿Sí o no? Se activa un mecanismo de defensa, ¿o no? O ustedes se van a quedar ganas de decir, ay, a mí también me como. No, ¿no es cierto? Eso ocurre en el mundo. Y eso es parte de la reacción inmunológica. Y uno de los mecanismos de defensa es la inflamación. Pero para que se active este proceso de defensa mediada por proceso inflamatorio, tiene que haber una sola condición. Una condición. Si no hay esa condición, no se activa la respuesta inflamatoria. ¿Y cuál es esa condición? Que el tejido donde está el agresor sea un tejido vascularizado. O sea, tenga vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos inflamatorios dependen de la interacción de los vasos sanguíneos y de su contenido. Entonces, ustedes dirán, no, a ver, un momentito, pero usted está un poquito, ¿qué? Si todos estos tejidos son vascularizados, no todos. Los órganos están formados por tejidos. Por ejemplo, la piel. La piel tiene epitelio y tiene tejido conectivo. El epitelio, la epidermis, es avascular, pero el tejido conectivo es ricamente vascularizado. Pero un proceso inflamatorio, la dermatitis, oye, hay una acción tanto en la epidermis como en la epidermis. Entonces, esas cosas vamos a entender. Pero el proceso inflamatorio se genera en un tejido que tiene vasos. Si no hay vasos sanguíneos, no va a haber enfermedad. Bien, entonces vamos a iniciar a ver con estas. A ver, la delegada, en voz alta, pronunciation. ¿Ah? Sí, sí. Yo no te escucho, no sé qué estás diciendo. Inflammation, what is it? Inflammation.
¿y por qué si se debe tener derecho? Es que ustedes han debido de, o deben de cargar hasta hoy día sus archivos, ¿no? Pero la inflamación genera ese tipo de manifestación, porque nuevamente eso depende de la existencia aquí de vaso. Pero yo ustedes están se hincha, ¿qué es lo que se acumula? Que contiene el vaso sanguíneo. Si se pone rojito o rosadito, ¿qué es lo que se acumula que contenga el vaso? Pero además hay otras características también. Pero la inflamación, no se olviden, es una respuesta reflexiva, pero lógico. La inflamación puede, digamos, sobrepasar los límites de, digamos, de ser una respuesta protectora. Si bien es cierto, el 99.9% de los casos de inflamación es positiva, es buena, es bueno que los tejidos se inflamen, porque se activa toda una serie de mecanismos de defensa, pero también a veces los procesos inflamatorios pueden ser tan intensos que pueden poner en peligro el tejido y pueden poner en peligro inclusive la vida del paciente. Entonces, en ese momento sí, nosotros tenemos que controlar ese proceso inflamatorio, disminuir el proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una extracción dental, ¿correcto? Voy a hacer una extracción dental, si yo voy a lesionar, voy a dañar tejidos. Y si voy a lesionar, voy a dañar tejidos, esos tejidos van a reaccionar inflamados. Pero ¿qué pasa si yo ese tejido traumatizo de sobremanera? Por ejemplo, la extracción de una tercera molar, en el modo 3 horas. Rompo hueso, el pedazo no sale. Y el paciente está 3 horas. He traumatizado tanto que la reacción inflamatoria va a ser muy intensa. Va a sobrepasar los límites protectores. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tengo que controlar. Hacer de que la respuesta inflamatoria no sea. Por eso es de que cuando, por ejemplo, ustedes van a hacer extracciones molares, usualmente como se complica, son inflamatorios para disminuir las manifestaciones. Para que no sea muy intensa. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que los mecanismos fisiopatológicos pueden ser tan intensos que ponen en peligro la vida del paciente porque afectan a uno de los signos vitales. Pero en general, esta inflamación, que es una reacción localizada, es buena, no solamente porque se activa el mecanismo de defensa, sino porque la inflamación es el primer paso en el proceso de reparación de los tejidos. ¿Qué quiere decir eso? Un tejido lesionado, si no se inflama, lógicamente que no va a generar su respuesta protectora y tampoco va a iniciar su proceso de reparación. Por las razones que ahora vamos a mencionar, tiene que ver la inflamación no solamente con el hecho de que voy a eliminar la noxa, no solamente con el hecho de que voy a eliminar el tejido necrótico, sino con el hecho de iniciar una actividad inductora a la proliferación o al reemplazo de ese tejido necrosado, de ese tejido muerto, por otro tejido nuevo. Solo así la inflamación cumple su objetivo. Entonces, cuando hablamos nosotros de inflamación, la podemos reconocer no solamente por eso, ¿no? Porque la inflamación en sí, al ser una respuesta localizada, ¿verdad?, genera un aumento del tamaño del tejido, del órgano, porque va a haber acúmulo no solamente de células, sino sobre todo de líquidos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de hipertrofia, ¿no? ¿Por qué se da la hipertrofia? El aumento del tamaño del tejido. Por el aumento del tamaño de las células.
En la hiperplasia hay aumento del tamaño del tejido también, por aumento del número de células. Aquí está habiendo aumento de tamaño. Pero acá hay aumento de tamaño de la célula. ¿Hay proliferación celular? No. Acá hay acúmulo, fundamentalmente de líquido. ¿Y qué líquido? Si esta es una respuesta vascular, será por líquido plasmático. Entonces, esta hinchazón, este edema, ¿correcto? Este aumento de volumen se debe al acúmulo de plasma. ¿Sí? Y esta coloración rojiza se debe a qué? A que la inflamación lo que va a haber es una actividad vascular de tipo vasodilatadora. O sea, ¿qué quiere decir? Si un vaso sanguíneo tiene este calibre en un tejido normal, cuando el tejido se inflama, aumenta su calibre. Y si aumenta su calibre, pregunto, ¿va a contener más sangre o menos sangre? Más sangre. ¿Y cuáles son las células más abundantes en cantidades millonarias en la sangre? Los eritrocitos. ¿Qué contienen los eritrocitos? El pigmento llamado hemoglobina. Entonces, como aquí va a haber mayor cantidad de sangre en la vasodilatación, ese aumento de la cantidad de sangre se llama vasocongestión, se va a congestionar los vasos sanguíneos y por translucidez ese tejido inflamado que contiene más eritrocitos se va a observar de color el famoso rubor. Pero miren, ¿eh? Pero un tejido inflamado también manifiesta dolor. Tejido que está inflamado. Entonces, los tejidos, por ejemplo, es una explicación, ¿no? Porque el tejido inflamado se genera una serie de mediadores químicos también, o sea, una serie de sustancias que van a ayudar, que van a facilitar de que se dé esta respuesta inmunológica de defensa. Se llaman los mediadores químicos. Una serie de mediadores químicos, vasoactivos, del dolor, etc. Quimiotácticos, etc. Pero uno de los mecanismos del dolor es, por ejemplo, lo siguiente. Si este es un tejido, este tejido tiene arterias y tiene nervios. Vamos a imaginar un filete nervioso. ¿Lo ves? Un filete nervioso. Como se ha inflamado, hay acúmulo de líquido. Si hay acúmulo de líquido, pregunto, ¿la presión del tejido aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces, si yo presiono un nervio, es otra de las razones por las que duele el tejido. Entonces, aumento de volumen, color, o sea, rubor, edema, aumento de volumen, dolor. El aumento de volumen, edema, también se llama tumor, ¿no? Hay tumor inflamatorio. Y pregunto, la sangre, entre otras funciones, cumple también, ¿no es cierto?, una función de tipo reguladora térmica. Es un regulador térmico. O sea, nuestro cuerpo en parte es calientito por la sangre. En un lugar donde se acumula mayor cantidad de sangre, la temperatura es muy aumenta. Y si aquí hay vasodilatación, vasocongestión, gran cantidad de sangre, la temperatura aumenta o disminuye. Eso es lo que se denomina calor. Calor. Hay un aumento de calor. Entonces hay tumor, rubor, claro, rubor es el color, dolor, correcto. Pero ¿qué pasa? Este tejido que tiene esas características funcionará normalmente. Se produce una incapacidad funcional temporal. Entonces, cuando hablamos nosotros de las características generales de la inflamación, antes se decía que eran 4, los famosos 4 puntos cardinales: calor, dolor, tumor y rubor. Pero ahora se agrega 1. Virchow lo agrega 1, porque Celso hace miles de años atrás, antes de Cristo inclusive, decía que había solo 4, los famosos 4 puntos cardinales. Ahora hay 5.
visto en el siglo XVIII con esto, la incapacidad funcional temporal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero clavar un clavito, agarro un martillo y me golpeo mi dedo? Va a ocurrir todo eso. Aumento de tamaño, tumor, rojito, rubor, calor, ¿no es cierto? Y también incapacidad funcional. Esas son las cosas. Incapacidad funcional temporal. ¿Qué significa incapacidad funcional temporal? Significa de que si este proceso inflamatorio se corrige, regresa esto a su estado normal y entonces la incapacidad temporal. Dime. ¿Era incapacidad funcional temporal, dolor, rubor y temor? Calor. Calor. Muy bien. Listo, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. La rosácea es una enfermedad que tiene múltiples factores, ¿no? Algunos lo llaman es autoinmune. ¿Sabes qué cosa la rosácea es cuando nosotros han visto a algunas personas que tienen chaquitas continuamente, rojitas, o la nariz lo tienen también así como un rojito, pero es como sí, lo que existe es una permanente. Una permanente. Y no se puede controlar de eso. ¿Por qué? Porque no se conoce exactamente. Generalmente está relacionado a procesos autoinmunes. Bien. El término inflamación viene de esa palabra latina. Así es, que significa ardor, quemado, digamos, el origen etimológico. Y como les había dicho, es una reacción vascular. Claro, vascular y celular, ¿no? Porque les estoy diciendo de que hay una reacción no solamente del vaso sanguíneo, sino también de su contenido. ¿Y qué cosa hay en el contenido del vaso sanguíneo? Sangre, células y también hay plasma. Pues todo eso reacciona o todo eso interviene en el proceso de respuesta inflamatoria. ¿En quiénes se produce la inflamación? En todo tejido vascular. ¿Cuándo se produce una reacción inflamatoria? Siempre cuando hay una reacción. Ahora, esto les digo por qué. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta célula activa su apoptosis? O sea, su muerte programada. Porque hay, pues, ¿no? Hay necrosis y hay apoptosis. Activa su muerte programada. Entonces, está muriendo. ¿Correcto? Por apoptosis. Nosotros vamos a reaccionar. ¿El tejido circulante va a reaccionar frente? ¿Acaso hay un agente agresor? Entonces, los agentes agresores que generan respuesta inflamatoria son los mismos factores etiológicos. Viene una bacteria, un golpe, calor, frío, radiaciones, inmunitario, inmunodeficiente, etc. O sea que la respuesta inflamatoria siempre es provocada. ¿Son los qué? Etiológicos que dijo. ¿Verdad? Son los, usted dijo que los agentes agresores que causan inflamación son los algo de etiológicos. Son factores etiológicos, son los mismos factores etiológicos que causan pues lesión, daño, o sea que me voy a convertir. ¿Qué? ¿Lo dejo abierto? No, claro, se abrió. Lardones. Bien. Seguimos. Dime. ¿Usted puede generar inflamación? Por supuesto que sí. Solamente, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos lo que tiene la señorita, rinitis cervical, rinitis, inflamación. Es un virus.
Y en las enfermedades, hay enfermedades virales. Pues, vamos a ver muchos temas que generan todo esto. Además, quiero decirles, prácticamente en todas las enfermedades, hay. La intensidad, claro, puede ser leve, moderada o severa, pero ahí no, porque es el primer mecanismo de. ¿Y cuáles eran los pasos para la reparación celular? No, pues para la reparación. Pues estamos todavía recién en inflamación, el tema de reparación de la próxima clase. Adelantada, pero está bien, ¿no? Está bien. El proceso reparativo tiene que venir después, o sea, el proceso de reparación es después del mecanismo. Ya, poco a poco, ¿eh? Está bien, pero está bien que te vayas adelantando. La inflamación está mediada. ¿Qué quiere decir mediada? Bueno, no solamente controlada, sino complementada. O sea, hay sustancias químicas que van a ayudar, ¿no? Que van a permitir, que van a favorecer, que van a complementar la acción defensiva. O sea, no es que yo, si yo soy una célula, porque vamos a imaginar, yo soy una célula defensiva, que me voy a activar en la inflamación. O sea, yo, independiente yo, no puedo. Necesito, por ejemplo, que una sustancia producida por una célula venga aquí y, por ejemplo, me active. Otra sustancia me permita que me mueva. Otra sustancia me permita que fagocite. Esas sustancias químicas son factores mediadores de la inflamación. Y hay una serie de sustancias químicas llamadas mediadores químicos de la inflamación. Poquito a poco vamos a ir conociendo cada uno. O sea, las células no actúan de forma independiente. No son islas. Sino hay mediadores químicos. Algunos que la van a hacer que aceleren, otras que le van a poner freno, etc. O sea, la respuesta inflamatoria es reguladita, ¿no? No es descontrolada, ¿no? No es así desordenada, ¿no? Está controlada, ayudada por esos factores mediadores químicos. Y vamos a ver, por ejemplo, les he dicho, por ejemplo, ¿no? Hay vasodilatación. ¿Qué? ¿El vaso sanguíneo se dilata porque sí? No. Hay, por ejemplo, la histamina, que es producida y sintetizada por las células cebadas o leucocitos. Tiene que degranularse la histamina, llegar a la pared del vaso sanguíneo para que esta se vaya. Y así, ¿no? Vamos a ver que hay muchos mediadores. Para el dolor, por ejemplo, ¿no? Les he mencionado un mecanismo mecánico, la presión. No. Hay mediadores químicos, por ejemplo, prostaglandinas, leucotrienos, que cuando llegan e inciden sobre terminación nerviosa, elevan el hemoglobina glucosa. Y así, ¿no? O sea, les hablé de quimiotaxis, por ejemplo, a ver, una célula defensiva, ¿de dónde sale? Del vaso sanguíneo. Del vaso sanguíneo, todas las células, vamos a ver ahora, es un mecanismo interesante. Vamos a imaginarnos, miren, que aquí está la bacteria. Yo soy la célula defensiva. El vaso sanguíneo es este. Yo estoy circulando en el vaso sanguíneo. La bacteria está ahí. Yo tengo que cumplir mi acción defensiva allá. Tengo que ir allá, tengo que salir. Para que yo salga, tiene que ayudarme mediadores químicos. Una vez que yo salga, ¿cómo yo sé que tengo que ir allá? Hay una pista, hay un metropolitano, hay un alimentador. Hay sustancias y señales químicas, mediadores químicos, que me van a llevar. Una vez que lleguen aquí, ¿cómo lo voy a reconocer que es la bacteria? Hay mediadores químicos que van a llevar. Todo está generado por esos ayudadores que son mediadores. O sea, no es que yo, célula defensiva de memoria, ¿no? De vaporreto.
Ojo cerrado. Es un mecanismo bastante interesante la inflamación. Y hay que entenderlo bien, ¿por qué? Porque en todas las enfermedades hay respuesta inflamatoria. Las alergias pueden ser mortales. Ah, sí, pues ahí, por eso le estoy diciendo, ¿no? Que las inflamaciones, si bien es cierto, el 99.9% son beneficiosas, son positivas, hay ejemplos de las alergias, la reacción de hipersensibilidad, cuyas intensidad en la respuesta inflamatoria es muy, y hay que controlarlas. Por eso cuando hay alergias, las alergias son respuestas inflamatorias. Entonces, cuando un alérgeno provoca reacción alérgica en una persona en un tejido, inmediatamente hay que controlarlo con antiinflamatorios, con antialérgicos. ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria puede ser tan intensa que puede provocar, ya les he dicho, no solamente lesión en el tejido, sino muerte de la persona. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un alérgico a la penicilina? Le ponemos penicilina. En una hora se va a ir a la otra. Entonces, si en la reacción inflamatoria hay, por ejemplo, vasodilatación, entonces un antialérgico que te vasoconstricción, por ejemplo. Es uno de los mecanismos, pero hay otras cosas, que poco a poco vamos a ver. En ese concepto. Pero no todas las reacciones inflamatorias son beneficiosas. Algunas no traen. Es más, le daba el ejemplo de la extracción de la tercera molar. Mire, si yo saco un diente, ¿no? Saco un diente y no provoco mucho trauma, no es necesario que, o sea, no tengo por qué darle antiinflamatorio. No tengo por qué darle antiinflamatorio. ¿Por qué? Está bien que se inflame porque hay una respuesta excesiva. Pero ¿qué pasa si yo sacar un diente y traumatizo? O sea, rompo eso. Lo que tenía que sacar en 5 minutos lo saco en 2 horas. He traumatizado mucho. Yo sé de que como he traumatizado, ¿cómo va a reaccionar ese tejido? Con una inflamación intensa. Si lo dejo así nomás, seguramente para mañana viene con su cara hinchadota, etc. ¿Qué tendré que hacer? Ahí sí que lo vamos a controlar. Que la respuesta inflamatoria no sea intensa. Que se dé, pero con eso. Y es importante que estos mediadores químicos, ¿cierto? Es interesante esta respuesta. Estos mediadores químicos, algunos ya están circulando. Yo soy neutrófilo, por ejemplo, estoy en la sangre, y hay muchos mediadores químicos que están circulando. Pero también hay otros mediadores que se van a formar aquí durante el día. Por ejemplo, hay macrófagos que van a sintetizar cuando ocurra la inflamación, cuando esté la noxa, van a sintetizar muchos mediadores de la respuesta. Entonces, algunos ya están circulando en el plasma, estos mediadores, y otros son sintetizados por las células T. ¿Okay? Entonces, si algunos ya están, esos son para que inicien la inflamación. Y si se sigue produciendo más sustancias químicas, es para garantizar la respuesta, para que se produzca. Las inflamaciones tienen carácter protector, per se, pero no todas. ¿Y por qué tienen carácter protector? ¿Por qué tienen carácter protector? Porque en la inflamación todo lo que se va a activar tiene como objetivo eliminar neutralizar a la célula. Si yo soy una célula defensiva que está dando de mi objetivo es ir a la bacteria, al virus, lo que sea, a destruirlo, a eliminarlo. Eso es. Y también a eliminar las células de los tejidos necrosados. Es decir, si la bacteria acá ya mató a 5, a 6, a 10, entonces yo como célula defensiva no solamente voy a ir a matar a la bacteria, sino también a eliminar toda la basura, todos los restos. ¿Por qué? Porque una vez que yo elimino todo eso, ¿qué se va a iniciar? Lo que quería saber solo así se va a iniciar la recuperación. Porque si no elimino, si está guardando un núcleo, ¿dónde se va a formar su tejido? Ese es el carácter protector de la inflamación. Y para eso, en la inflamación,
se acumulan líquidos y células. Ya está. ¿Qué líquido? Plasma. Plasma. Ustedes saben que el plasma tiene electrolitos, agua, tiene proteínas, etc. Y también células. ¿Qué células? Células defensivas. ¿Qué células defensivas de la sangre? Leucocitos. O sea, como es de la sangre, por acá está circulando ¿quién? Eritrocitos, plaquetas, leucocitos y plasma. ¿Verdad? Entonces, el proceso de inflamación lo que hace es ¿qué cosa? Que las células defensivas, que los leucocitos salgan a defendernos. Ahora ustedes dirán, pero yo conozco 5 leucocitos. Los granulocitos, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los granulocitos, linfocitos y linfocitos. ¿Saben todos en información? Depende, ahora vamos a ver, porque hay dos tipos de información, aguda y crónica. Hay células de la inflamación aguda y células de la inflamación. Y todo sale mediante estos mecanismos ayudados por los mediadores químicos de la vida. Entonces, eso que se hinche, eso que se acumule, agua, líquidos, que digamos existan proteínas, que existan células, tiene su objetivo. Miren, por ejemplo, ustedes dirán, pues, ¿no? De que, a ver, se acumula líquido porque, claro, como se dilata, las células endoteliales se separan y por ahí sale agua y líquido y tiene que acumularse. Es que hay otra razón de la acumulación. Vamos a imaginar que nosotros somos nuevamente un tejido. Son las células. ¿Y qué cosa hay entre las células? Fibras y sustancia amorfa. Imaginémonos que yo soy una célula defensiva. Como acá hay fibras, en este estado, así como está, para mí va a ser un poco difícil no pasar por acá. Voy a tener el dolor de velocidad de movimiento. Pero si se acumulan acá líquidos, estos se van a separar. Va a haber más espacio donde yo pueda pasar fácil. Esa es también la razón del edema. O sea, que se diluya, que se separen las fibras, etc., permite que las células defensivas vayan a lugar más rápido, más fácil. Y además ustedes saben que hay 3 proteínas en el plasma, ¿no? Albuminas, globulinas y fibrinógenos. ¿Saben qué hace la fibrina? O sea, el fibrinógeno que se polimeriza en fibrina. La fibrina tiene una característica importante, ¿saben qué? De englobar, de delimitar el proceso inflamatorio. O sea, con el plasma llega la fibrina y la fibrina comienza a irse a los límites. ¿No? Un poco para decir, oiga, está acá más. Marca el límite. Si no habría exudado plasmático, no habría fibrina y no habría esa delimitación. Entonces, como ustedes verán, el proceso inflamatorio es bastante complejo. Poco a poco se va haciendo más complejo, ¿no? Porque van actuando una serie de elementos, no solamente celulares, sino también químicos. Pero digamos que el fin definitivo es, como les he dicho, ¿no? Destruir y eliminar no solamente a las noxas, sino también a todo el tejido. Ese es el fin, el objetivo final de todo estos mecanismos de defensa. Y además la inflamación está muy relacionada. Miren, ¿ustedes han leído el libro de Robbins? ¿Sí han leído alguna vez? ¿Ah? Sí. En el libro de Robbins, el primer paso en el proceso de reparación es la inflamación. Reparación. Primer paso, después inflamación. Entonces, no hay tejido que se repare si previamente no se inflama. Por esta razón. Entonces, no solamente tiene un carácter protector, sino también interviene en el proceso de reparación.
¿no? Pero lastimosamente hay respuestas inflamatorias que tienen carácter de sobre todo las que mencionamos, ¿no? Las alergias, las reacciones de hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque en las reacciones de hipersensibilidad hay una respuesta inflamatoria intensa. Y no solamente intensa, sino que dura mucho tiempo, difícil de controlar. Entonces aquí se tiene que utilizar metodologías ya exógenas. Aquí no solamente hay una respuesta protectora, ¿no? Sino esa respuesta protectora pasó sus límites de protección. Entonces, ¿cómo yo controlo esto? Si acá hay una inflamación intensa, con todo lo que esté contra lo que esté ocurriendo en la inflamación. Si hay vasodilatación, vasoconstricción. Si hay dolor, analgesia. Y así sucede. Entonces, la respuesta inflamatoria puede ser en algunos casos, pero que sea inmortal. Esta es una reacción local que puede generalizarse. Si se produce edema, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que ocurriría con un edema laríngeo? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con pacientes que les aplican penicilina y son alérgicos a la penicilina? Sí. ¿Qué pasa si hay edema laríngeo? Se oblitera la garganta. Y no pasa oxígeno a los pulmones. ¿Qué pasa si Se ahoga. Entonces, ahí sí que hay que hacer inmediatamente, porque no se va a salir vasoconstrictor, adrenalina, por vía endovenosa, al toque. ¿Por qué? Porque eso es en 10, 15, 20 minutos se nos va la hoja. Eso es. Pero felizmente, para que no te preocupes, felizmente, en odontología, las respuestas inflamatorias que nosotros provocamos, ¿no?, son beneficiosas. Pero sí hay que controlar, hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Miren, ¿por qué? Porque los procedimientos que nosotros hacemos en tejidos bucales, los procedimientos invasivos, provocan inflamación. ¿No? Pero debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque además la boca tiene otras condiciones que no solamente pueden complicar la respuesta inflamatoria, sino pueden provocar, digamos, complicaciones severas como infecciones. ¿Por qué? Porque la boca es una cavidad seca. Entonces, si ustedes van a traumatizar mucho un tejido bucal, traumatizan mucho y no controlan la respuesta inflamatoria, ahí se pueden sumar las bacterias que existen en la boca y provocar una inflamación, una infección y agravarla. Esas cosas hay que cuidar. Pero si yo voy a, como les había dicho, yo voy a hacer una extracción, y los procedimientos, ¿para qué tengo que utilizar antiinflamatorios? No. Que al paciente le va a molestar, le va a doler. Sí, le va a doler, le va a molestar un poquito, está bien, para que le duele, que le moleste, que le duele un poquito. Pero no tengo por qué ir en contra de la respuesta del paciente. Cuando nosotros nos enfrentemos a un proceso inflamatorio, ¿no?, tenemos que reconocer si ese proceso inflamatorio es un proceso local, beneficioso, o ya está teniendo límites, digamos, de ser perjudicial. Lo que les he dicho, ahí están las 5 características: rubor, tumor, calor, dolor e incapacidad funcional temporal. El tejido inflamatorio o inflamado tiene esas características. Y creo que este cuadrito nos... Miren, 100 años antes de Cristo, Celso le llamó a estos los 4 puntos cardinales. Siglo XVIII dicho. ¿Con video? No, mejor así. Y ahí está, ¿no? Calor, rubor, tumor, calor, incapacidad funcional. Son las características de todo tejido inflamatorio. ¿Quiénes participan en la respuesta inflamatoria? Ahora sí vamos entrando a lo más interesante. Estos son los elementos que participan en la respuesta inflamatoria. Células circulantes y proteínas. Células circulantes, pero lógicamente hay algunas que participan de forma directa y otras de forma indirecta.
Por ejemplo, de forma directa, los leucocitos. De forma indirecta, los eritrocitos. Y también las platelas. Y claro, el plasma. Células de las paredes vasculares también. Ahora vamos a ver cómo la pared vascular, sobre todo endotelial, participa en el proceso inflamatorio. Células del tejido conectivo. En el tejido conectivo también hay células, por ejemplo macrófagos, ¿no? Y otras células más que van a producir de repente mediadores químicos, etcétera, muchas proteínas vasoactivas, etcétera. Y la misma matriz extracelular, ¿no? Por ejemplo las fibras, o la fibra de espina, etcétera, participan. ¿De qué manera participan? No vamos a describir cada una de ellas. Ese es el fundamento de esto. Ahí está. Células circulantes, específicamente neutrófilos, linfocitos, monocitos, que luego van a salir, que van a convertir en macrófagos, los eosinófilos y los macrófagos. Esas son las células circulantes que participan. Y las proteínas circulantes, claro, no solamente los factores de la coagulación, sino los componentes también proteínicos, por ejemplo, hemos dicho fibrina. Hay sustancias de complemento, algunas proteínas sirinógenas, es decir, una serie de sustancias proteicas que van a tener una participación importante como mediadores químicos de la química. Pared. Las células endoteliales y las fibras. ¿Por qué, no? ¿Por qué ellos participan? Porque esta célula, hemos dicho, para que cumpla su función tiene que salir. Tiene que salir. Y en la inflamación, aquí se abre la compuerta. En un tejido normal vascular donde no hay inflamación, no le va a permitir esto por nada. Pero en la inflamación hay todo un mecanismo de activación, ahora vamos a ver. Citocinas, básicamente, interleucina 1, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, que son como la llave. ¿Para qué? Para que aquí se abra, ¿no? Y permita la salida. Si no hay interleucina 1, factor de necrosis tumoral, esto se mantiene cerrado. ¿Quiénes participan? Células endoteliales y también las piedras musculares lisas de la pared, para o sea, para hacer este mecanismo que se denomina exudado, la salida de plasma o la salida de leucocitos de la luz del vaso hacia afuera del vaso se llama exudado. Exudado plasmático, salida de plasma. Exudado leucocitario, salida de leucocitos. ¿Okay? Ya saben ustedes, exudado es todo un mecanismo. El exudado además tiene un mecanismo. O sea, no vayan a pensar ustedes que, a ver, se abre la puerta y a este pasa, como Pedro por su casa. No. Hay una serie de elementos que tienen que activarse y desactivarse, que son receptores y ligandos, que tienen que activarse tanto en las células de los leucocitos como en las células de la pared vascular. ¿Quiénes más participan? Las células del tejido conjuntivo. Miren, mastocitos o células cebadas. ¿Qué tienen los mastocitos células cebadas? Los gránulos metacromáticos que contienen histamina. ¿Qué hace la histamina? Vasodilatación. Fibroblastos, porque hemos dicho que la inflamación es el primer paso en el proceso de reparación. Macrófagos. Los macrófagos son las células centinela del tejido. Esto es una célula centinela. Y además los macrófagos no solamente fagocitan. Estos macrófagos cumplen una serie de funciones. Estos son los que sintetizan, por ejemplo, muchas citocinas. Interleucina 1, 2, 4, 6, 10, etc. El factor de necrosis tumoral. Por ejemplo, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral que hace que esto se abra, es sintetizado por nosotros. El factor inductor proliferativo, para que
active y forme fibras colágenas e inicie la reparación, lo sintetiza el factor. El factor de degranulación de los gránulos metacromáticos de los mastocitos lo produce. El macrófago es la célula sedentaria. Claro, aparte ahora vamos a ver el fagocito, que interviene en la fagocito. ¿Quién es más? La matriz. Y la matriz está formada por fibras y por sustancia amorfa. Por fibras y por sustancia. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo interviene la sustancia amorfa? Habíamos dicho, ¿no? De que son espacios para que permitan que las células puedan migrar. ¿Y las fibras cómo intervienen? Es que, miren, en que la célula defensiva, ¿cómo se va a sostener en un espacio? Porque es tridimensional. ¿Cómo se va a sostener? Por interacción de receptores y ligandos de unión en las fibras. O sea, es como, vamos a imaginarnos como Tarzán, ¿no? Se agarra de una liana, se agarra de la otra liana, y así migra. ¿Y de quiénes se agarra? De las fibras. Estas fibras que se encuentran en la matriz. Si no habría fibras, ¿qué pasaría con la célula defensiva? Seguro que se quitaría, se quitaría. Esa es la función de la matriz importante. Ya les he mencionado las causas de defensa. ¿Qué vas a hacer? Muy rápido. No te preocupes, ¿para qué anotas? Si yo no voy a dar. Yo voy a pasar, están en el team, señorita. Ya, lo voy a poner. Sí, me estaba diciendo Amy, ¿no? Pero Amy me ha recalcado de la práctica. De la práctica ya lo había puesto yo el día sábado. Ahora de la teoría lo voy a poner. Eso no es mío, eso yo lo he sacado del libro, está muy bonito. Ustedes tienen aquí todo feo, se lo voy a dar. Va a subir al Entonces, las mismas causas que generan adaptación, lesión, generan inflamación. Esto ya lo hemos mencionado. Esto ya ustedes lo conocen, lo saben. Bien, hay que un poco también generar lo que es la nomenclatura, ¿no? de los tejidos inflamados. Cuando uno nomina, de repente lo que más nosotros recordamos de un tejido inflamado es la nomenclatura en la que se utiliza el sufijo itis. Todo lo que termine en itis, inflamación. Pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, rinitis, gastritis, nefritis, pulpitis, gingivitis, ¿no? Enteritis, colitis, vaginitis, uretritis, cistitis, colecistitis, neuritis, iritis, es inflamación. Pero simplemente nos está diciendo la inflamación de un tejido, no nos dice si es agudo o crónico. No nos informa. Pero es un término que hay que saberlo también, usted tiene que manejar toda esa terminología. ¿Ok? O sea, con itis prácticamente no nos está indicando, ¿no?, otras características más que solamente el tejido o el órgano. Si a mí me dicen cistitis, inflamación de la vejiga. Hepatitis, inflamación del hígado. Nada más. Osteitis, inflamación de la vejiga. Pero no me dicen, no me proporciona información sobre la distribución de la lesión, sobre la severidad, si es agudo o crónico, potencial, si qué tipo de exudado tiene, exudado fibrinoso, mucoso, catarrado, turbulento, no me dicen quién lo está generando, cuál es la etiología, no me dicen. Entonces nosotros necesitamos diagnósticos morfológicos y etiológicos de un cuadro inflamatorio. O sea, nosotros tenemos que saber, a ver, dónde se está dando, cómo se está dando y qué lo está provocando. Ese término comitis no me informa esas cosas, pero de todas maneras hay que conocerlo, hay que saberlo
como térmico. Pues hay una clasificación de las inflamaciones de acuerdo al exudado. Si el exudado, o sea, el líquido plasmático sale acuoso como agüita, se llama inflamación serosa. Si es más espesa, más lenta, fibrinosa. Si hay pus, purulento. Si es como moco, mucoso, catarro. Si hay sangre, hemorrágico. ¿Vale? Ahora, también lógicamente hay clasificaciones de acuerdo a la duración. Y esa es la clasificación, de acuerdo a la cronicidad, y esa es la clasificación que vamos a utilizar. De acuerdo a la duración, o sea, de acuerdo a la patocronía, las inflamaciones son de dos tipos: aguda, rápida, de corto tiempo, y crónica, lenta y larga. Esa es la clasificación que vamos a utilizar. Pero hay otras también de la gravedad. Hay inflamaciones leves, moderadas, graves. Y de acuerdo a la etiología también, ¿no? Hay inflamaciones de etiología viral, de etiología mecánica, de etiología química, ¿no? Pero la que vamos a utilizar nosotros es la clasificación de acuerdo a la patocronía, o sea, de acuerdo a la duración. Aguda, corto tiempo y rápido. Crónica, largo tiempo y lento. ¿Okay? Y las enfermedades, todas, generan cualquiera de estas dos reacciones inflamatorias. O son agudas o no son. Claro, independientemente de otras clasificaciones que ustedes van a ver en los libros, por ejemplo, hay inflamaciones subagudas, ¿no? Hay inflamaciones crónicas granulomatosas. No vamos a ver esas, pero que tienen características ya bastante particulares. Pero fundamentalmente es bueno determinar que hay inflamaciones agudas, que son de evolución rápida y corto tiempo, y crónicas, lentas y largas. Es que depende, ¿no? Depende. Lo que pasa es que el infarto al miocardio, hay infarto agudo al miocardio, ¿no? Y hay infarto crónico. La respuesta puede ser crónica, ¿no? Infarto cicatrizal le llaman también. Pero lo común lo que se da es el infarto agudo. Después del infarto agudo pasa tiempo, se forma una cicatriz, a eso le llaman infarto cicatrizal o infarto crónico, ¿no? Bien, y aquí está más o menos un cuadro. En realidad, ustedes en los textos, en los libros, en las, digamos, en las publicaciones, ustedes van a encontrar que no necesariamente va a coincidir esto exactamente, ¿ya? No coincide exactamente. Por ejemplo, se dice que la respuesta inflamatoria aguda se da desde los primeros segundos, minutos, ¿no es cierto?, hasta más o menos 3, 4 días. Algunos dicen 5, 6 días. Vamos a dejar hasta los 5 días. Fíjense, en los libros van a ver que algunos dicen a 6 días, algunos solamente 3 días, ¿no? Pero va por ahí. Correcto, o sea, los primeros momentos, la reacción rápida, inflamación. La inflamación crónica, sí, después de los 6 días. Puede durar semanas, meses, años o hasta toda la vida. Esa es la inflamación. ¿Ok? Largo tiempo. Ahora, eso va a depender de qué, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan. O sea, no va a depender solamente de la respuesta inflamatoria del tejido, qué tipo de tejido es, ¿no es cierto? Sino va a depender también de la doxa, de la virulencia, si fuese una bacteria, un virus, un organismo, o de la concentración, si fuese una sustancia química, etc. ¿Se acuerdan la clase pasada? Les di el ejemplo del veneno. Claro. Yo me tomo una, a ver, ¿qué pasa? Una respuesta aguda. Pero si eso me tomo un poquito, también va a depender de la doxa, no solamente de la respuesta del tejido, sino de la simultáneamente. Algunos términos que llevamos también ya, porque vamos a utilizar estos términos, por si acaso, ya no voy a repetir. Ya les he dicho el exudado, ¿qué cosa es, no? Es lo que sale, ¿no? Pero aquí se está refiriendo al exudado plasmático. Cuando ustedes escuchen exudado plasmático, hay también trasudado plasmático. El exudado y trasudado ambos son plasmáticos, ambos dependen lógicamente del plasma y corresponden al líquido que sale del vaso sanguíneo hacia el tejido. El exudado es rico en proteínas. Su peso específico es 1020. Y el trasudado es pobre en proteínas.
1012, el peso específico de densidad. Rápido, por favor, ¿ya? ¿Qué tal que es? Alivio, por favor. Le voy a hacer Exudado una y comparación. trasulado. Yo sé que alguna vez ¿Qué dijo? no sabía cómo uno tenía que estar en la playa. Exudado plasma rico en proteínas. Y no saben pues que Trasudado al día siguiente de la plasma operación pobre en transcurrida, proteínas. Ambos pertenecen al cuando líquido lo reventé, plasmático. salió agüita, transparente. Ese es un trasudado, es líquido, pobre en proteínas. Pero no sé si ustedes cuando se han hecho una heridita, los dos días sale un líquido medio amarillento. ¿Sí? Ese es un exudado, rico en proteínas. También, si es amarillito y pegajosito, exudado. Si es como el agua así transparente, trasudado. ¿Ahora se entendió? Listo. Y en el tejido inflamado, el tumor depende de la acumulación de qué? Tanto del exudado como del trasudado. En algunas inflamaciones hay más exudado, menos trasudado. En otras, por ejemplo, en las ampollitas, hay trasudado. Ambas son líquido plasmático. Ambos tienen proteínas, solo que una tiene más y la otra tiene menos. ¿Se entendió o no se entendió? Peso, que ya el peso. Exudado más o menos de 1020, el peso específico, y 1012 en el trasudado. Y a peso, ya vamos a ir a fisicoquímica. La densidad, listo. ¿Y qué cosa es edema? Edema, si bien es cierto, a ver, vamos a hacer un aplauso. Cuando diga 3, 2 veces, para que se despierte, 2 veces. 1, 2, 3. De que se iba a caer ya, No. Bien. Listo, ahora, edema. Hemos dicho que el edema es el aumento de volumen. Cuando uno dice está edema. Pero en términos prácticos, el edema es el acúmulo de exudado o trasudado. ¿Sí, Amy? ¿Cómo qué? Más fuerte. Como un moretón. Claro, es que cuando yo les he dicho que la inflamación, o sea, el tejido inflamado, de acuerdo a la clasificación, de acuerdo al exudado, el exudado, o sea, el líquido, puede ser fibrinoso, puede ser mucoso, puede ser hemorrágico, puede ser pulmonar, etc. Puede tener la combinación de todos ellos. ¿Correcto? Entonces, no todas las. Claro, si tú te vas a golpear acá, por ejemplo, ahí está. Un golpe. Eso que le llaman chinchón. Chicho. ¿Puede o no puede tener sangre? Si no tiene sangre, ¿qué cosa es? Exudado o trasudado. Si tiene sangre y exudado, más sangre. Se puede combinar. O sea, tiene diferentes. Pero esa es otra clasificación. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sigamos. ¿Y qué cosa es pus? Ya, pues ya, que no me diga qué cosa es pus. Ya estamos. A ver, claro, ¿qué cosa es pus? ¿Qué es pus? ¿Qué es la pus o el pus? ¿Qué hemos dicho? Materia purulenta, liquefactiva. Es una sustancia necrótica, blanco-amarillenta, líquida, que contiene restos necróticos, pirocitos, contiene líquido plasmático, ¿cierto? Y contiene las bacterias o los microorganismos que generan antibióticos. O sea, la pus es un líquido blanco amarillento donde hay necrosis líquida. Ustedes son términos que nosotros tenemos que, como les decía, para que me avisan la hora, por favor. ¿Todavía tenemos? Bien. Ya vamos entrando al concepto de edema. ¿Cómo se genera el edema? El aumento de volumen inflamado. Miren, en condiciones normales, en un tejido
tejido normal, a ver, ustedes en fisiología, de repente, a ver, lo voy a hacer fácil, ¿ya? Lo voy a hacer fácil, de la forma fácil. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes conocen los términos presión hidrostática y presión coloidosmótica, presión osmótica o oncótica. Oncótico, no, va a ser un poco difícil. Entonces, lo voy a hacer de forma fácil porque no quiero tampoco que ustedes. ¿Ok? Porque eso no lo tengo. Quiero que entiendan. Miren, dentro de la sangre, dentro del vaso sanguíneo, la sangre, por presentar dos componentes, genera dos tipos de presión. Dos tipos de presión. Una presión que depende de la cantidad o concentración de agua, porque en el plasma hay agua. Eso se llama presión hidrostática. Y la presión hidrostática, ¿no? La presión va ejercida hacia todos lados. O sea, de acá ejerce hacia las paredes. Es la presión. ¿Ven? Ahí está. La presión hidrostática hacia las paredes. ¿Ok? Ahí está la flechita. Miren cómo está la flechita. O sea, el agua, claro, en un depósito, el agua tiende a salirse por la presión hidrostática. Igual en el vaso sanguíneo, el plasma tiende a salirse por la presión hidrostática. ¿Okay? Entonces, la presión hidrostática es una presión que va digamos, a generar una fuerza de fuga, ¿cierto? Hacia afuera. La presión coloidosmótica depende de la concentración de proteínas. O sea, de fibrina, de globulinas y de glúcidos. Y la presión coloidosmótica hace de que las proteínas, ¿correcto?, atraigan el agua. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tienen una fuerza contraria a la presión hidrostática. Mientras que la presión hidrostática es de fuga, la presión coloidosmótica es de atracción. ¿Okay? Entonces, miren, en la sangre hay proteínas, hay agua. Entonces, la sangre normalmente genera una presión hidrostática y también una presión coloidosmótica. Para que no exista fuga, ni entrada, ni nada, ambas presiones tienen que estar equilibradas. ¿Ya? ¿Eso creo que ya se entendió? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando hay trasudado? Aumenta. Cuando hay trasudado, miren, cuando hay trasudado, la vasodilatación, ¿qué genera? Aumento de la presión hidrostática. Y por lo tanto hay una mayor fuerza de fuga. La cantidad de proteínas sigue la misma. Entonces, hay más fuerza de fuga y menos fuerza de fuga. ¿Qué pasa en el exudado? En el exudado lo que existe es fuga, salida de proteínas fuera del vaso sanguíneo. Y si hay proteínas fuera del vaso sanguíneo, la presión coloidosmótica aumenta a nivel del exterior. Entonces va a haber más fuga de proteínas y retención de mayor cantidad de agua. ¿Lo que quiere decir? Que aquí en este estado va a haber mayor cantidad de agua en el exterior y en el medio está seco. Entonces, cuando nosotros hablamos de dos mecanismos, el trasudado y el exudado, la presión hidrostática generada acá hace de que salga más cantidad de agua, mayor cantidad de agua, solo líquido, pero aquí está saliendo líquido más proteína. Entonces, si aquí en el medio extracelular hay más líquido en proteínas, más rico en proteínas, ese es un exudado. Pero si solo hay agua nada más, ese es un trasudado. Pero esto, ¿por qué se da? Esto se da por la acción vasodilatadora. Si el vaso sanguíneo
realmente va a generar una mayor vasodilatación. No solamente va a fugar agua, no solamente va a fugar de agua, sino también fuga de macromoléculas, por ejemplo, líquidos, por ejemplo, proteínas, por ejemplo, electrolitos, por ejemplo, componentes. Entonces, si nosotros vemos un tejido inflamado y hay acúmulo de exudado, quiere decir que está ocurriendo esto. Quiere decir que está habiendo una mayor cantidad, ¿no es cierto? Una mayor cantidad de fuga, una mayor cantidad de salida, no solamente de proteínas, sino de proteínas y agua, y además aquí hay la tendencia de acumulación de líquido. Claro, porque la presión es de que no regrese el agua, porque ustedes saben, en condiciones normales, todo el líquido que llega tiene que regresar. Y a veces se forma un poquito de exceso y eso tiene que ser recogido por el vaso linfático. Pero normalmente la homeostasis significa que lo que llega tiene que recogerse para garantizar la circulación. Pero aquí, como se ha abierto, está saliendo no solamente agua, sino proteínas. Esas proteínas, ¿qué están haciendo? Están jalando, están manteniendo el líquido para que no regrese. Y si mantienen el líquido fuera del vaso sanguíneo, están generando el exudado. En cambio acá hay salida, no porque salen las proteínas, sino porque la cantidad de agua dentro es bastante, hay una mayor presión hidrostática y está saliendo solo líquido. Pero ese líquido sí podría de alguna manera seguir de repente filtrándose, ¿no? Pero como hay gran cantidad, la salida es un poco más que el retorno. Y por eso se mantiene gran cantidad de líquido de tipo tránsito. Ambos mecanismos se dan en la inflamación. En algunas inflamaciones, más exudado que trasudado. En otras viceversa. Pero ambas se dan. A eso se llama el exudado plasma. El plasma sale así, por presión hidrostática y por presión coloide. Miren, esto es bastante interesante. Esto es una terminación arterial de una válvula de los tejidos y los capilares, y esto es el tejido inflamado. Esto es normal, esto es tejido inflamado. Aquí el calibre es normal, en cambio aquí el calibre aumenta. Se ha producido una vasodilatación. Y miren, lo que llega tiene que retornar. Mediante esa relación de la presión hidrostática y coloidosmótica, se produce aquí llegada de líquido y de igual manera regresa el líquido en la misma forma. Pero miren qué pasa acá. En el tejido inflamado, no solamente va a haber, miren, aumento, miren, no solamente aumento de la presión hidrostática de salida, va a salir proteínas, agua, etc. Sino miren acá. El lugar donde ya no debe de haber exudado, porque sino que la dirección de salida debe ser unidireccional, ya no existe una salida de proteínas del plasma y aumenta el edema. O sea, aumenta mucho más la retención de líquidos y lógicamente de proteínas, aumentando la presión hidrostática y la presión coloidosmótica extravascular. Porque este mecanismo acá no ocurre. Entonces, aparte de que aquí hay vasodilatación, salida de gran cantidad de agua, aquí va a seguir, es como por ejemplo, a ver así. Esto es como si, por ejemplo, yo mi ropa que estaba lavando, ¿no? Por ejemplo, acá, ya ha salido y acá lo escurro más. Algo así. ¿Y eso qué cosa garantiza? Mayor depósito de líquido. ¿Ok? Ahora, otro mecanismo importante es que la salida de los líquidos, el exudado, no solamente plasmático, sino también exudado leucocitario, va a estar garantizado porque en la pared de los vasos sanguíneos va a ocurrir una serie de mecanismos. La pared del vaso sanguíneo, las células endoteliales normalmente tienen que estar así. Están cerradas, están unidas, no dejan salir a nada. ¿Ok?
Pero ¿qué pasa? Hay mecanismos en los cuales, primero, la vasodilatación. La vasodilatación, o sea, que los vasos sanguíneos se dilaten, aumenten su calibre, hacen que las células endoteliales se vayan separando. Y entre ellas existen estos resquicios, como poros, se forman estos poros. Y estos poros, a medida que van aumentando su calibre, no solamente dejan pasar agua, no solamente proteínas, sino también van a dejar pasar células para generar el exudado producto de la vasodilatación. En otras, por ejemplo, miren, ¿qué es lo que se va a producir? Daño, lesión de las células endoteliales. Lesión directa de las células endoteliales. Entonces, si una célula endotelial se lesiona, se abre pues un espacio de salida. En muchos tejidos ocurre eso, donde la bacteria, por sus enzimas, o de repente por la acción mecánica, o de repente una toxina, o de repente el calor, el frío, genera necrosis, muerte de esta célula, y se genera un espacio que permite la salud. Porque esto se está dando en la enfermedad, ¿no? Y eso es otro mecanismo que permite que eso ocurra. Pero no solamente eso. Miren, recuerden ustedes de que hemos dicho de que la respuesta defensiva, si bien es cierto, es una respuesta defensiva bastante, digamos, buena, pero no es específica, no es selectiva. Hay un daño colateral. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿no? En el caso de las mismas, digamos, las mismas células, estas mismas células defensivas, pueden dañar, a través de sus enzimas, pueden dañar las células endoteliales. O sea, estas células que son defensivas pueden dañar a las células endoteliales y permiten que se forme abertura para la salida, no solo de exudado, sino también de celular. En otras, por ejemplo, recuerden ustedes de que las células normalmente están con sus organelas en movimiento. Por ejemplo, las células endoteliales están moviendo sus organelas. La ciclosis. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se forman vesículas en este extremo, ¿correcto? Y por movimiento se van al otro extremo y eliminan, por ejemplo, líquidos, proteínas. A eso se denomina mecanismo transitosis. ¿Y eso qué favorece? La salida de líquidos, de proteínas, de diferentes elementos. ¿Aumentando qué cosa? El exudado del gas. Entonces, un mecanismo garantiza, ¿no? Estos mecanismos de exudado del gas. Ahora, en la inflamación aguda, aparte del exudado y trasudado plasmático, se produce el exudado leucocitario. ¿Y en qué consiste el exudado leucocitario? El exudado leucocitario consiste en la salida del leucocito de la luz del vaso hacia afuera del vaso. A eso se llama exudado leucocitario. Y ese exudado leucocitario se da porque hay una serie de mecanismos que se activan. Por ejemplo, miren. Número 1, aumento del calibre de luz. Para que exista exudado, lo primero que tiene que hacer es aumentar el calibre. ¿Y para qué aumenta el calibre de los vasos? Porque recuerden ustedes que la velocidad de circulación y además el tipo de flujo en los vasos normales es un flujo laminar. Ustedes saben por fisiología, ¿no? La sangre va en los vasos sanguíneos mediante un flujo laminar. No choca, o sea, las células no chocan al endotelio, no. Y van así con un flujo laminar. Cuando se produce la vasodilatación en el tejido inflamado, esto es normal, este es el tejido inflamado. En el tejido inflamado hay vasodilatación, el flujo laminar se convierte en un flujo tubular. Hay enlentecimiento. Acá hay una velocidad de circulación y acá hay un enlentecimiento de la circulación. Aquí se produce lo que se llama la éstasis circulatoria. ¿Y para qué se produce la velocidad? ¿Para qué la velocidad? Miren, la velocidad de circulación desde 40 micrómetros por segundo en un vaso normal se reduce a 40 micrómetros de 4000 a 40 micrómetros por segundo. Se reduce ostensiblemente. Con el frío.
de que permita de que estas células puedan ir hacia la pared, puedan pegarse a la pared, puedan pegarse al endotelio para poder salir. Y además, este flujo turbulento, ¿correcto? Es como una posita, se llama como una posita. O sea, no va a haber circulación, sino va a haber estancamiento. Éxtasis circulatoria. Para clasificar. Por eso se produce la vasoconstricción. Ahora, ¿cómo se produce esa salida? Porque uno podría decir, ya, a ver si es cansado y ya, pues, los neutrófilos, los leucocitos van a salir. Hay todo un mecanismo. El exudado leucocitario se genera a través de un proceso que está constituido por estos pasos. Primero hay una éxtasis. ¿Qué cosa es la éxtasis circulatoria? El enlentecimiento de la circulación. Si yo veo el neutrófilo en el vaso normal, voy a esta velocidad, en el vaso dilatado puede estar lento. Y no solamente lento, como es flujo turbulento, puede estar por acá, hacia lento, porque eso me va a facilitar a mí exudar. ¿Okay? Segundo, se activa un proceso llamado de marginación. Si yo estoy aquí en la luz del vaso sanguíneo, la marginación significa que como ya el flujo es lento, ¿no es cierto? Entonces, por activación de receptores y ligandos, que ahora les voy a mencionar, yo me voy a ir un poquito yendo hacia la pared. Hacia la pared. Eso se llama marginación. Y una vez que me acerque hacia el endotelio, se va a producir lo que se llama la activación endotelial. Lo que anteriormente les he dicho. Que, por ejemplo, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa actúan sobre el endotelio. ¿Para qué? Para activarse y permitir la apertura. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si el endotelio no se activa, por más que yo me haya pegado, voy a poder salir por la pared. Y una vez que se ha activado el endotelio, miren, se ha activado, entonces, la activación, ¿sabe qué significa? Ahora vamos a verlo, inclusive creo que hay un video. Significa de que la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, cuando llega a la célula endotelial, induce a que éstas expresen proteínas de membrana, receptores. Entonces, esos receptores de unión que se activan en la membrana del endotelio tienen sus ligandos en la inflamación aguda en neutrófilos. El neutrófilo ahí está, se une y se va a producir así lo que se llama el rodamiento. O sea, como el neutrófilo es una bolita, se une aquí, se va uniendo, su velocidad baja, listo, se va uniendo y llega un momento en que se fija también por receptores y ligandos. A eso se llama unión fija, unión firme, adhesión. Una vez que estoy yo adherido en el endotelio, recién encuentro ese poro y por ahí paso, por ahí salgo. A eso se llama transmigración o diaperesis. Y esa diaperesis me va a permitir también realizar siempre y cuando aquí se active, por ejemplo, el ICAM1 o PCAM1, que son también activadores de pasaje. Eso me dice. Una vez que yo salí aquí, he hecho ya transmigración, salí aquí, la bacteria está allá, yo tengo que ir a través de un movimiento llamado de quimiotaxis. Y la quimiotaxis también lo voy a realizar mediante receptores y mediante factores quimio. ¿Y cómo lo voy a hacer? Salí acá, como acá hemos dicho, ¿no? Las fibras, por ejemplo, fibra de esquina, como hemos dicho, como Tarzán, ¿no? Me voy a ligar a la fibra de esquina. Y así. Y si aquí hay espacio, hay transudado o exudado amplio, yo voy a ir más fácil. Y voy a llegar. Y una vez que llegue donde está la bacteria, ya yo llegué, porque los agentes quimiotácticos, muchos son citocinas, son factores complementarios. C3A, C5A, N-fosforilometionina terminal, hay factores, por ejemplo, de las propias bacterias. Ya llegué a la bacteria, suponiendo que está la bacteria, ya llegué. ¿Cómo reconozco?
Tiene que haber un proceso de reconocimiento. Y eso lo realizo a través también de diferentes mecanismos. Uno, receptores y ligandos. Por ejemplo, las bacterias generalmente que tienen en su pared manosa. Entonces los macrófagos, o sea, los fagocitos tienen receptor de manosa. Si tuviese esta bacteria manosa, yo tengo receptor, y ahí lo reconozco. Listo. Una vez que lo reconozco, recibo el engullo y hago todo. Pero no todas las bacterias tienen manosa. Y tampoco no todos los fagocitos tienen receptores manosa. Entonces se activan otro tipo de mecanismos, por ejemplo los receptores TOR. Hay 11 tipos de receptores TOR. Activo mi receptor TOR, yo lo puedo reconocer. Pero no todos tienen tampoco receptores TOR. Entonces tengo otro mecanismo, por ejemplo, la ozonización. ¿Qué pasa, no? Que la bacteria va a pasar por un macrófago y el macrófago lo va a ozonizar. O sea, le va a adherir en su pared opsoninas. Que realmente son inmunoglobulinas. Entonces yo como fagocito, aquí voy a reconocer no a la bacteria ni sus componentes, sino a la opsonina. Porque yo tengo receptor para esa opsonina y así lo reconozco. Pero eso también puede fallar. Y se activa otro mecanismo que se llama la presentación de antígenos. Hay macrófagos presentadores de antígenos, son como los pupilos, ¿no? El macrófago agarra la bacteria, ¿no? Y lo lleva al fagocito y le dice, eres COVID. Más o menos es el sistema de presentación de antígenos. Y fatalmente hay muchos casos en que eso no funciona. Ninguno de esos mecanismos. Los mecanismos de defensa no son. Por eso es de que muchas enfermedades matan. Pero es así. O sea, esto es un mecanismo activado, ¿no? Por sustancias activas. Y ahora vamos a ver. Todo lo que les he dicho, lo vamos a ver. Primero, en estático, marginación, ¿no? Unión laxa, va rodando, unión fija, transmigración, quimiotaxis, ¿no? ¿Ok? ¿Para qué? Para fagocitar los restos. ¿Muy bien? Pero vamos a verlo a través de qué. Ahí está. Sí, ¿ya son? Ya, los que tienen clases ya pueden retirarse. ¿No tienen clases? Algunos tienen clases conmigo. Ya, no importa ya. Entonces, bueno, he terminado todo y les voy a enviar los. Ya lo que falta ya, pues ya fue. Siga nomás, yo lo grabo. No, ya.